Saludos y bienvenidos a una clase más de lengua castellana de tercero de la ESO. El tema de hoy es Don Quijote. Verán, es un lugar común afirmar que Don Quijote es la obra culminante de la literatura castellana, que es posiblemente una de las 10, 15, 20 obras clave de la literatura universal. Y también es inútil decir que todo cuanto de bueno se ha hecho, se hace y se hará jamás en lengua castellana está contenido en sus páginas. Yo considero que es el deber de todo hombre que se precie y de toda mujer que se precie a sí misma leer este libro. Es una obra maestra, es divertidísimo, es un libro inagotable, es un libro al que se puede volver una vez, otra vez y otra vez. La primera vez que yo lo leí tenía 15 años. Lo leí en una semana, porque tenía que entregar un trabajo. Fui el único imbécil de toda mi clase que se lo leyó. Pero me lo pasé muy bien. Es una experiencia que repito siempre que puedo. De hecho, si alguna vez estoy aburrido, no es de extrañar que coja al azar un capítulo del Quijote y lo lea. Se lo aseguro, es muy, muy divertido. Pero bueno, eso a ustedes qué más les da. Total, ustedes lo único que leen son los prospectos de las medicinas cuando van al cuarto de baño. En fin, vamos a pasar ahora a otros menesteres más importantes. Bien. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una introducción. Vamos a hablar en primer lugar de las fuentes de Don Quijote. Porque Cervantes no se sacó esto de la manga un buen día, se levantó y dijo: «Oh, Dios mío, voy a contar la historia de un caballero que se volvió loco de tanto leer novelas de caballerías». No, la idea le vino de fuera. Se dice que la idea le viene de la lectura de un entremés anónimo titulado El entremés de los romances. Un entremés, como ustedes ya deberían saber si vieron el anterior vídeo, es una obra de teatro cómica muy breve que se solía representar intercalada en los entreactos de las obras de teatro principales. Bien, el entremés de los romances nos muestra la historia de un ignorante campesino que después de ponerse a leer los romances antiguos, léase tipo de carácter épico, decide tomar las armas junto con un amigo, cruzar Castilla y dirigirse a embarcarse para invadir Inglaterra. El resultado es jocoso, como se pueden imaginar. Bien, está bastante claro entre todos los estudiosos modernos que Cervantes se basó en este entremés de los romances para empezar el Quijote. Otro factor importante son las abundantes críticas que hicieron los humanistas a las novelas de caballerías. En palabras del propio Cervantes, la finalidad de Don Quijote era esta. Y leo y cito: «No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías». Bien, todo esto no se lo saca tampoco de la manga Cervantes. Los humanistas, ya en el siglo XVI, habían puesto de relieve que las obras de caballerías, que eran, por así decirlo, como el Netflix del siglo XVI, eran obras superficiales, llenas de fantasías completamente inverosímiles, de historias que no tenían ni pies ni cabeza, absolutos sinsentidos, y que más que ennoblecer o dignificar a la gente, lo que hacían era entontecerla. Erasmo de Róterdam en particular eh, es uno de estos humanistas que tenía una visión, digamos, diferente. Pero la crítica no solamente era porque estas novelas fuesen poco educativas, sino que además estaban generalmente escritas en un estilo pésimo. Eran pedestres y empleaban un lenguaje rimbombante y ampuloso, lleno de neologismos y de palabras cultas, utilizadas fuera de contexto y con un... En fin, la verdad es que eran patéticas. Bien, ¿a santo de qué saco aquí a Erasmo de Rotterdam, al que vimos cuando empezamos a hablar de la literatura del siglo XVI?
si Cervantes escribió Don Quijote a principios del siglo XVII. Bien, Cervantes es posible que no llegase a leer directamente a Erasmo. No está claro eso. Sí que está claro, en cambio, que las ideas de Erasmo, las que se plasman en varios de sus libros, concretamente el Enquiridion, que es un manual del caballero cristiano, o el Elogio de la locura, eh, ejercieron una notable influencia, no la obra, sino las ideas de Erasmo, ejercieron una gran influencia en Cervantes a la hora de escribir Don Quijote. Una constante que encontramos en el libro de Cervantes es el afán de la libertad, la búsqueda de la libertad y de la dignidad humana. Valores que eran centrales en el pensamiento de Erasmo y que se difundieron en toda la cultura castellana del siglo XVI y que influyeron mucho en López de Hoyos, que fue el maestro de Cervantes en sus años de adolescencia, justo antes de que se embarcase para Italia, como les conté en el vídeo anterior. Bien, otra fuente muy importante de Don Quijote es una novela escrita en lengua catalana por un compatriota mío, por el señor Janot Martorell. Janot Martorell es el autor de un maravilloso libro titulado Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc fue un bestseller, fue un superventas. Es una novela de caballerías que nos cuenta la historia del caballero Tirant lo Blanc, que empieza luchando a favor del rey de Inglaterra y batiéndose en justas y en duelos de caballería por toda Europa, y finalmente termina encabezando una misión para liberar Grecia de los turcos. Se podría decir, una novela de historia alternativa. Se caracteriza, curiosamente, por su realismo. Es una obra muy realista, donde los caballeros comen, beben, van al servicio y cuando mueren hacen testamento. Según Cervantes, Tirant lo Blanc era el mejor libro que jamás se había escrito. También era el peor libro que jamás se había escrito, según Cervantes. El consenso de todos es que el Tirant lo Blanc es un clásico. Es uno, además, como ya les he dicho, es uno de los primeros superventas de la historia del libro impreso. La primera edición de Tirant lo Blanc se publicó en 1495 en catalán. Y ya en 1511 se había traducido al castellano y se había impreso. Circuló por toda Europa. Es un libro que ejerció una influencia inconmensurable. Hay traducción moderna en castellano moderno que podrían leer. Es muy divertido. Es particularmente los últimos libros son simplemente geniales. Bien. Otra obra que ejerce una importante influencia en Don Quijote es el poema épico Orlando Furioso, de un italiano llamado Ludovico Ariosto. Orlando Furioso es un clásico también. Nos cuenta las aventuras de un caballero en época de Carlomagno, que se volvió loco porque su amada, ya no me acuerdo ahora del nombre, su amada se enamoró de un caballero moro y salió huyendo con él. Esto a Orlando le volvió majareta y le embarcó en una serie de aventuras en las cuales intentaba recuperar a esta mujer amada y al mismo tiempo recuperar la cordura. El Orlando Furioso incluye un viaje a la luna. Es un libro también bastante divertido, aunque últimamente ya no lo lee casi nadie. Aún así, es notable. Y ejerció, sin ningún tipo de dudas, ejerció una notable influencia en Cervantes y en Don Quijote. Bien, hasta aquí las fuentes de Don Quijote. Sería cuestión ahora de hablar de la estructura de Don Quijote. No sé si les he dicho alguna vez que Don Quijote se publicó en dos partes. La primera parte se publicó en 1605. La segunda tuvo que esperar hasta 1615. De hecho, hubo incluso algún entusiasta, algún motivado, que decidió escribir su propia secuela. Es el famoso Don Quijote de Avellaneda, que seguramente fue escrito por alguien que detestaba
a Cervantes y escribió este libro con afán de parodia. Creo que esto a Cervantes le debió molestar bastante, todo hay que decirlo. Se comenta que Lope de Vega tuvo algo que ver en esta querella. En fin, Don Quijote, como los he dicho, se publicó en dos partes y las dos partes son bastante diferentes. La primera parte tiene, ¿cómo les diría yo? Nos da a entender una pequeña sorpresa. Y es que Cervantes no se puso a escribir Don Quijote con la idea de ponernos, de escribirnos un tocho de 1500 páginas. Su idea era hacer una novela más o menos breve. Y los primeros capítulos del Quijote son una unidad autónoma. Nos cuenta como don Alonso Quijano se vuelve loco después de leer libros de caballerías y decide coger las armas que tenía abandonadas en el desván, subirse a un caballo y salir a La Mancha por el camino de Montiel a, a enderezar tuertos y desfacer agravios. Esta primera salida, esta primera expedición de Don Quijote la realiza en solitario y acaba con el caballero regresando, después de múltiples desventuras, regresando a su casa, resuelto a volver a empezar, pero tomando precauciones. Bien, esta primera parte, esta primera sección de la primera parte del Quijote, se le conoce como el Proto Quijote y abarca hasta el capítulo 6. El resto de la primera parte nos cuenta la segunda salida, la segunda expedición de Don Quijote, ya acompañado de su escudero Sancho Panza, al que convence para que le acompañe a cambio de otorgarle, por los servicios prestados, el gobierno de una ínsula, de la cual Sancho Panza sería administrador y dueño. Bien, esta primera parte de Don Quijote no solamente nos cuenta las aventuras de Don Quijote y de Sancho Panza y sus múltiples encontronazos con la realidad, sino que también nos cuenta un montón de historias que se van hilando, se van engarzando en la trama de Don Quijote, como si fueran, como si fueran, ¿cómo diría yo? Como pequeñas digresiones que nos apartan de la trama principal, pero de alguna manera están conectadas con ella. Estas digresiones pertenecen y cubren prácticamente todos y cada uno de los subgéneros narrativos del siglo XVI y del siglo XVII. Son pequeñas narraciones autónomas, tienen un principio y un final, están enmarcadas dentro de la trama principal de Don Quijote, de las aventuras de Don Quijote y Sancho, y como ya les digo, cubren todos o casi todos los géneros narrativos de la época, empezando por la novela pastoril, como por ejemplo el episodio de Marcela y Grisóstomo, o también episodios de carácter sentimental, como el de Cardenio y Dorotea, la aventura de Cardenio y Dorotea. También tenemos rasgos de la novela morisca, como puede ser la historia del cautivo, que posiblemente esté inspirada en la propia vida de Cervantes. Es la historia del cautivo. Y como otro ejemplo de su género narrativo que Cervantes homenajea en Don Quijote, es el género italianizante, como es el famoso episodio del curioso impertinente, que si han sido ustedes medianamente inteligentes, se lo habrán leído para hacer el trabajo que les mandé de El celoso extremeño. Más les vale que lo hayan hecho, porque si no les suspenderé. Y eso no querrán que suceda, ¿verdad? Bien. Hasta aquí la primera parte de Don Quijote. En esta primera parte predomina la acción disparatada, predomina el cachondeo, predominan las aventuras que empiezan y acaban mal. Es el episodio de Don Quijote atacando unos molinos a los que confunde en su imaginación con gigantes, su brutal ataque a un rebaño de ovejas que acaban dispersas y exterminadas ante la atónita mirada de los pastores, el episodio de la venta que acaba con Sancho manteado, es un episodio grotesco que da mucha vergüenza ajena,
Y son aventuras, ya les digo, cómicas y disparatadas que suelen terminar con Don Quijote mal parado, burlado y haciendo el ridículo, básicamente. Eh, Voy a leerles un fragmento. Así es como Don Quijote, cuando emprende su primera expedición y sale de ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, iba diciendo esto. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: «Quién duda, sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida, tan de mañana, de esta manera. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas las pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Aquí lo que está haciendo Cervantes con este lenguaje tan altisonante, tan rimbombante, tan bombástico, es parodiar el estilo de las novelas de caballerías, de las malas novelas de caballerías del siglo XVI, a las que tan aficionado era don Alonso Quijano y que le llevaron a la locura. Bien, y aquí tienen un grabado de Gustavo Doré ilustrando el texto que les acabo de leer. Y ahora deberíamos pasar sin más dilación a la segunda parte. La segunda parte salió en 1615 y el hecho de que hubiera sido publicado esta parodia, El Quijote de Avellaneda, unos cuantos años antes, obligó a Cervantes a hacer algunos retoques en la obra para, de alguna manera, encajar la burla que le había supuesto el Quijote de Avellaneda y volver las tornas contra su calumniador, dando a entender que esta segunda parte de Don Quijote era la verdadera segunda parte de Don Quijote, que era la versión autorizada, por así decirlo, que era el montaje del director. Bien, la segunda parte contiene 74 capítulos y nos cuentan una única expedición. Sancho y Quijote deciden partir y abandonar Castilla, adentrándose en tierras de Aragón y de Cataluña. Esta expedición es muy larga y muy intensa. Contiene episodios verdaderamente notables y que merece la pena leer. Uno de ellos es el episodio en el cual Sancho intenta hacer creer a Don Quijote que Dulcinea ha sufrido un encantamiento. Otro episodio notable es el sueño de la cueva de Montesinos. Y famosísimo también es la historia en la cual unos duques acogen a Sancho y Don Quijote fingiendo que se los toman en serio, que efectivamente piensan que Don Quijote es un auténtico caballero andante, los acogen en su casa y deciden montar una inmensa charada en la cual le conceden a Sancho el gobierno de una especie de aldea, a la que llaman la ínsula de Barataria, y donde resulta que Sancho, a pesar de que es analfabeto y un completo ignorante, resulta que es un gobernante bastante competente. Bien, y por supuesto las desventuras que corren Sancho y Quijote en Barcelona. Como por ejemplo, a la entrada, montados en su caballo rocinante y Sancho montado en su burro, son objeto de burla por parte de unos muchachos a la entrada de Barcelona que le rascan perdón, la vulgaridad, le rascan el ojete de sus caballos y del burro con unos cardos borriqueros, si me lo recuerdo, con unos espinos, para hacer que se encabriten, de manera que Sancho y Don Quijote caen al suelo en mitad del estiércol.
un episodio también bastante edificante y divertido. Bien, la segunda parte de Don Quijote termina con un duelo, una batalla entre Don Quijote y el Caballero de la Blanca Luna, que no es otro que eh, un amigo de un tal Sansón Carrasco, uno de los amigos de Alonso Quijano, que se enfrenta a duelo con Don Quijote y le hace prometer que si le vence, es decir, si el Caballero de la Blanca Luna vence a Don Quijote depondrá las armas y se volverá a su casa a reflexionar sobre el profundo vacío de la existencia. Bien, esta segunda parte no se centra tanto en los disparates y en las aventuras grotescas de Don Quijote y Sancho, sino que se centra más en la psicología de los protagonistas. Y esta psicología de los protagonistas se muestra a través de los diálogos. Los diálogos entre Sancho y Quijote son sublimes. Por una parte tenemos a Sancho utilizando un lenguaje propio de campesinos con un montón de refranes, de frases hechas, de sabiduría popular, de sentido común, que hace de contrapunto al lenguaje culto, clasicista, latinizante, retórico, rebuscado de Don Quijote, y en el que contrasta constantemente por así decirlo, la insensatez de Don Quijote y por así decirlo, el realismo de Sancho, que le sirve como contrapunto. Aunque en realidad las conversaciones son muy edificantes, muy, muy auténticas, muy sentidas, y en algunos casos muy divertidas. Les he preparado un fragmento para leerlo con ustedes. Bien, en un episodio nocturno de magia y encantamiento, le dice Sancho a Don Quijote: ¡Voto a tal! No digo yo 3000 azotes, pero así me daré yo tres, como 3 puñaladas. Válate el diablo por modo de desencantar. Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos. Par Dios que si el señor Merlín no haya de otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura. Y a lo cual le contesta Don Quijote: Tomárose yo, don villano, harto de ajos, y amarrárose a un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no os digo yo 3300, sino 6600 azotes os daré, tan bien pegados que no se os caigan a 3300 tirones, y no me repliquéis palabra, que os arrancaré el alma. En cierto sentido, los diálogos de Sancho y Don Quijote eh, es, parecen a veces que sean como los diálogos entre C3PO y R2D2. Es bastante divertido. Bien, yo creo que con esto ya les he hablado de las fuentes de Don Quijote y les he hablado también de su estructura. Yo creo que con esto les he hecho sufrir bastante y creo que les puedo dejar tranquilos. Un par de observaciones. Lean la página de su libro de texto 195 y léanla con mucha tranquilidad. Lean también las notas al margen. No hace falta que hagan los deberes porque deberes ya les pondré yo otro día. ¿De acuerdo? Bien, señores, ¿a qué están esperando? Pónganse a trabajar porque aquí no nos pagan por horas. Buenas noches y buena suerte.